El mensaje llegó exactamente a la medianoche, hora estándar galáctica. Todos los humanos del universo conocido lo recibieron al mismo tiempo. 3 palabras aparecieron en cada pantalla, cada comunicador, cada dispositivo capaz de mostrar texto. Recuerda quién eres. Entonces la Tierra quedó en silencio. El comandante Jack estaba cenando cuando su comunicador vibró. Miró el mensaje y sintió un escalofrío en el pecho. Estaba destinado a la Estación Imperial Zenith, una enorme estructura que orbitaba el gigante gaseoso 7, lejos de la Tierra, pero lo suficientemente cerca como para sentir su ausencia. Apartó la comida y se dirigió a la plataforma de observación, donde la teniente Kate ya observaba los monitores de comunicación con los ojos muy abiertos. Las pantallas no mostraban nada. Todos los canales que conectaban con la Tierra mostraban estática. Todas las frecuencias estaban vacías. Era como si alguien hubiera llegado y borrado de la existencia el mundo natal de la humanidad. Kate se volvió hacia él con miedo en los ojos. Era joven, solo tenía 26 años, y nunca había conocido un universo donde la Tierra no existiera. Ninguno de ellos lo había conocido. Durante 300 años, la Tierra había sido el corazón palpitante de la civilización humana. Enviaba señales constantemente, noticias, entretenimiento, comunicaciones gubernamentales, mensajes personales de familias a sus hijos dispersos por las estrellas. El flujo de información nunca se detuvo hasta ahora. Jack intentó mantener la calma. Tenía 43 años y había servido en la flota imperial durante 20 años. Había presenciado batallas, desastres y momentos en los que todo parecía perdido. Pero nunca había sentido algo así. El silencio de la Tierra no era solo ausencia de sonido. Era ausencia de esperanza. Contactó con todas las estaciones humanas dentro del alcance de comunicación. Las respuestas llegaron rápidamente y todas decían lo mismo. La Tierra había desaparecido, no había sido destruida, al menos que se supiera. El planeta seguía allí. Los satélites seguían orbitándolo, pero nadie respondía. No se lanzaban naves. No se enviaban señales. 8.000 millones de personas simplemente habían dejado de hablar. La especie alienígena se dio cuenta casi de inmediato. El Imperio Galáctico no estaba gobernado por humanos. La humanidad era solo una de las docenas de especies que vivían bajo el estandarte imperial. Estaban las más antiguas y poderosas. Poseían naves que podían cruzar la galaxia en días y armas capaces de abrir planetas como huevos. Había guerreros que vivían para la batalla y la conquista. Había seres antiguos que habían existido durante millones de años y veían a las especies más jóvenes con una mezcla de diversión y desprecio. El alto canciller de la Tierra recibió la noticia en su palacio en el mundo cristalino de Prime. Era una criatura alta de piel plateada y ojos que brillaban como estrellas moribundas. Había gobernado la Tierra durante 2 siglos y siempre le habían disgustado los humanos. Eran demasiado ambiciosos. Se expandieron demasiado rápido. Se ganaron demasiado respeto de especies que deberían haberlo sabido entender. Sonrió al enterarse de que la Tierra se había sumido en el silencio. Quizás ahora los humanos comprenderían su lugar. Sin su mundo natal, no era nada. Colonias dispersas, puestos de avanzada aislados, blancos fáciles. En el mundo comercial de Nexus Prime, el embajador Carter recibió 17 mensajes urgentes en la primera hora. Representantes de otras especies querían saber qué estaba pasando. Algunos parecían preocupados. La mayoría parecían hambrientos. Tenía 51 años, cabello canoso y una mirada penetrante que no se perdía nada. Había dedicado toda su carrera a forjar alianzas y negociar tratados que protegían los intereses humanos. Ahora veía cómo esas alianzas empezaban a desmoronarse. El embajador, una criatura enorme llamada, la contactó directamente. Su especie parecía sacada de una pesadilla, 2,5 metros de altura, 4 brazos y piel de hierro negro. Su voz retumbó como un trueno al hablar. Le dijo que el dominio estaba reconsiderando sus acuerdos comerciales con las colonias humanas. Los tratados se habían firmado con la Tierra. Si la Tierra ya no existía como gobierno funcional, entonces los tratados eran nulos. Sugirió que los humanos deberían empezar a prepararse para renegociar desde una posición de debilidad. Escuchó sin expresión. Cuando terminó, ella le agradeció su preocupación y dio por terminada la comunicación. Luego contactó a todas las colonias humanas a las que pudo llegar y les dijo que se prepararan para lo peor. En el mundo fronterizo de los 3, el capitán Grant escuchó la noticia mientras supervisaba una operación minera. Tenía 38 años, hombros anchos y tranquilo, un hombre que había pasado su vida extrayendo valiosos minerales de rocas muertas. No era soldado. Tampoco lo eran las 42 personas que trabajaban para él. Eran ingenieros,
mineros y técnicos. Tenían familias en otros mundos. Soñaban con la jubilación y una vida pacífica. Los reunió y les contó lo que había sucedido. Observó cómo sus rostros cambiaban al comprender lo que significaba. Algunos lloraron, otros maldijeron. Una mujer llamada Grace, su segunda al mando, asintió lentamente y preguntó qué debían hacer. No tenía una respuesta. No estaba entrenado para esto. Ninguno de ellos lo era. Pero recordó el mensaje que había aparecido en su pantalla antes de que la Tierra se quedara en silencio. Recuerda quién eres. No sabía exactamente qué significaba, pero sintió que algo se agitaba en su interior al pensarlo. Algo antiguo, obstinado e imposible de matar. Le dijo a su tripulación que seguirían trabajando. Se mantendrían alerta. Confiarían los unos en los otros y en nadie más, y esperarían a ver qué les deparaba el universo. A lo largo de la galaxia, escenas similares se desarrollaban en cientos de mundos. Los colonos humanos se miraban entre sí y se preguntaban qué sucedería ahora. Estaban dispersos, aislados y rodeados de especies que nunca los habían aceptado del todo. El Imperio Galáctico había tolerado a la humanidad porque la Tierra era poderosa y estaba conectada. Sin esa conexión, los humanos eran vulnerables. Pero algo extraño comenzó a suceder en esas primeras horas oscuras. En lugar de pánico, había determinación. En lugar de desesperación, había ira. Los alienígenas esperaban que los humanos colapsaran sin su mundo natal. Esperaban rendición, súplica y debilidad. No entendían que la humanidad nunca había sobrevivido siendo fuerte. La humanidad sobrevivió negándose a morir. Jack se encontraba en la plataforma de observación de la Estación Imperial Zenith y observaba las estrellas. En algún lugar, la Tierra estaba en silencio. En algún lugar, los enemigos se reunían. No sabía qué les deparaba el futuro. Pero una cosa sí sabía con absoluta certeza, los humanos no se hundirían en la oscuridad. Nunca lo habían hecho. Nunca lo harían. La caída del Imperio Galáctico comenzó el día en que la Tierra quedó en silencio. Pero nadie lo sabía aún. Nadie, excepto los humanos, que sentían ese fuego ancestral ardiendo en sus pechos y sabían que ese no era el final de su historia. Era solo el principio. Pasaron 3 semanas y el Imperio Galáctico comenzó a desmoronarse. La especie alienígena había esperado este momento más de lo que cualquier humano imaginaba. Habían sonreído a la humanidad durante 3 siglos, mientras la tenían en secreto. Ahora las sonrisas habían desaparecido y el odio se había manifestado abiertamente. El embajador Carter se encontraba en la gran cámara del Senado Imperial en Nexus Prime. La sala era enorme, construida para albergar a representantes de 100 especies diferentes. Columnas de cristal se elevaban hacia un techo que dejaba ver las estrellas. Plataformas flotantes transportaban delegados de mundos que los humanos nunca habían visitado. El aire olía diferente según donde te encontraras, porque cada especie necesitaba su propia atmósfera para respirar. Estaba sola en la plataforma humana. No tenía guardias, ni asistencia, ni apoyo. Otros diplomáticos humanos habían sido llamados de vuelta a sus colonias o simplemente habían desaparecido. Ella era la última voz oficial de la humanidad en el gobierno imperial, y todos en la cámara lo sabían. El embajador del dominio habló primero. Su enorme figura llenó su plataforma, y su voz resonó por la cámara como el gruñido de una bestia ancestral. Exigió que se cedieran las rutas comerciales humanas. Dijo que los humanos no tenían derecho a controlar el corredor de Orión ahora que la Tierra había desaparecido. Dijo que los fuertes debían gobernar y los débiles servir. Escuchó sin moverse. Al terminar, miró a su alrededor, a los cientos de rostros alienígenas que la observaban. Algunos mostraron compasión. La mayoría mostró hambre. Esperaban que ella se derrumbara. Esperaban que suplicara. En cambio, ella sonrió. Les dijo que los tratados seguían vigentes. Les dijo que la ley no cambiaba simplemente porque las circunstancias cambiaran. Les dijo que la humanidad honraría sus acuerdos y esperaba lo mismo de sus socios. La risa llenó la sala. El delegado, una criatura ancestral llamada que parecía un árbol retorcido hecho de cristal vivo, se inclinó hacia adelante en su plataforma. Había existido durante 10.000 años y había visto a las especies surgir y caer como olas en la orilla. Explicó que las leyes requerían cumplimiento. Preguntó quién haría cumplir las leyes humanas ahora. Preguntó si las colonias dispersas y las flotas destrozadas resistirían el poder de las especies más antiguas. Siguió sonriendo. Ella le dijo que él nunca había entendido a los humanos. Ninguno de ellos lo había hecho. Luego salió de la sala sin mirar atrás. Se movieron primero porque siempre habían sido impacientes a pesar de sus largas vidas.
El alto canciller ordenó a una flota de 60 naves de guerra que entrara en el sistema. Era una prueba. Albergaba a 3 millones de colonos humanos en un mundo de océanos azules y continentes verdes. Era próspero e indefenso. El objetivo perfecto. El comandante fue nombrado y era joven para su especie, solo 400 años. Nunca antes había luchado contra humanos. Solo había oído historias sobre cómo se rindieron fácilmente y suplicaron clemencia. Esperaba que esta misión fuera sencilla. Esperaba regresar a casa como un héroe. Su flota abandonó el sistema de viajes más rápidos que la luz e inmediatamente transmitió un mensaje al planeta inferior. Someterse o morir. Esas eran las únicas opciones. Les dio una hora para responder. El gobernador recibió el mensaje en su oficina en la capital. Tenía 63 años, cabello blanco y ojos cansados. Había sido burócrata toda su vida. Nunca había disparado un arma. Nunca había comandado tropas. Había dedicado su carrera a firmar documentos, asistir a reuniones e intentar mejorar la vida de las personas a las que servía. Su jefa de seguridad, una mujer llamada Laura Bishop, preguntó si debían preparar documentos de rendición. Miró por la ventana la ciudad que había ayudado a construir. Vio familias caminando por las calles. Vio niños jugando en los parques. Vio todo lo que la humanidad había creado en este mundo distante. Y pensó en qué sucedería si se rindieran. No hacían prisioneros. Todos lo sabían. Rendirse significaba esclavitud en el mejor de los casos y extinción en el peor. La especie alienígena había tolerado a los humanos solo porque la Tierra había sido lo suficientemente poderosa como para exigir respeto. Sin ese poder, los humanos eran solo otra especie a ser conquistada y consumida. Se volvió hacia Laura y le pidió que enviara un mensaje a todas las colonias humanas a su alcance. Le pidió que dijera que habían tomado su decisión. Ahora la humanidad tomaría su propia decisión. Entonces salió y se detuvo en las escaleras del edificio de la capital. Las naves eran visibles en el cielo, siluetas oscuras contra el azul. Miles de personas se reunieron a su alrededor, mirando a los invasores y luego a su gobernador. Tenían miedo. Claro que tenían miedo, pero también había algo más en sus ojos. Algo que reconocía porque él mismo lo sentía. Alzó la voz para que todos pudieran oír. Les dijo que no se rendirían. Les dijo que los humanos nunca habían sobrevivido rindiéndose. Les dijo que sus antepasados habían cruzado un océano de estrellas para construir este mundo y que no lo entregarían a criaturas que creían poder tomarlo por la fuerza. La multitud no vitoreó. Estaban demasiado asustados para eso. Pero asintieron. Se miraron y vieron reflejada la misma determinación. Fueron a sus casas y negocios y comenzaron a prepararse. No sabían cómo luchar contra una flota de buques de guerra. No tenían armas, ni entrenamiento, ni posibilidad real de sobrevivir, pero se negaron a rendirse. A las 3, el capitán Grant recibió un mensaje del gobernador. Lo leyó 2 veces y se lo mostró a Grace. Ella guardó silencio un largo rato. Luego preguntó qué podían hacer para ayudar. No lo sabía. Eran menores, no soldados. Su mundo estaba lejos y no tenían naves capaces de llegar a tiempo. Pero él sabía que no podían simplemente esperar y observar. Reunió a su tripulación y les dijo que todo estaba a punto de cambiar. Les dijo que la galaxia estaba a punto de descubrir de qué estaban hechos realmente los humanos. Grace lo miró fijamente. Le dijo que siempre había sabido que este día llegaría. Todos los humanos lo sabían en el fondo. Sabían que las otras especies los odiaban. Sabían que la paz no duraría para siempre. Solo esperaban que durara un poco más. Asintió. Él le dijo que la esperanza era buena, pero la preparación era mejor. Y presentía que, en algún lugar, alguien se había estado preparando durante mucho tiempo. El comandante Jack observaba los informes desde la estación imperial Zenith. Vio la flota rodeando el planeta. Vio que se acercaba la fecha límite y sintió un cambio en su interior, una certeza inexplicable. La batalla sería la primera prueba. Y de alguna manera, imposiblemente, creía que la humanidad la superaría, la rendición esperada. Recibieron algo completamente distinto. El comandante observaba sus sensores con creciente confusión a medida que transcurría la fecha límite, y ninguna bandera blanca aparecía en la colonia humana de abajo. Les había dado la oportunidad de vivir. Les había ofrecido clemencia, y habían respondido con silencio. Ordenó a su flota que comenzara el asalto y observó su descenso hacia la superficie del planeta. La primera oleada nunca llegó a tierra. Desde posiciones ocultas por todo el planeta, se activaron armas que nunca habían aparecido en ningún estudio. Láseres de minería,
diseñados para atravesar la roca de asteroides, dirigieron sus rayos hacia el cielo. Pulsos electromagnéticos industriales, destinados a procesar o interrumpir los sistemas de navegación. Y desde el fondo del océano, donde ningún extraterrestre había pensado mirar, las plataformas de defensa se alzaron y comenzaron a disparar misiles que se movían más rápido que cualquier cosa que jamás hubieran encontrado. Perdieron 12 naves en los primeros 10 minutos. Ordenó la retirada y reagrupó su flota a una distancia segura mientras sus oficiales intentaban comprender qué había sucedido. Se suponía que los humanos estaban indefensos. Se suponía que los humanos eran débiles. En cambio, tenían armas que no deberían existir y la voluntad de usarlas. En tierra, el gobernador observó cómo los restos ardientes caían del cielo. Se encontraba en el centro de mando bajo la capital, un búnker que se había construido hace 300 años, cuando se fundó la colonia. Siempre se había preguntado por qué los colonos originales habían construido instalaciones subterráneas tan extensas. Ahora lo entendía. Sabían que este día llegaría. Se habían preparado para ello y habían transmitido esa preparación de generación en generación sin explicar jamás por qué. El teniente comandante Blake coordinó la defensa desde un búnker secundario cerca de la costa. Tenía 29 años y había dedicado su carrera a gestionar las líneas de suministro y la logística. Nunca había disparado un arma en combate. Pero cuando atacaron, algo despertó en su interior. Descubrió que entendía la táctica y la estrategia de una manera que lo sorprendió incluso a él mismo. Sabía dónde posicionar sus fuerzas. Sabía cómo explotar las debilidades. Sabía cómo ganar. Se reagruparon y atacaron de nuevo. Esta vez llegaron con una fuerza abrumadora. Las 60 naves centraron su fuego en la red de defensa planetaria. Destruyeron plataformas, búnkeres y secciones enteras de la costa. Creyeron que estaban ganando. Se equivocaron. Los colonos se habían refugiado en refugios subterráneos mucho antes de que comenzara el ataque. Las plataformas destruidas estaban automatizadas, controladas remotamente por operadores que se encontraban a kilómetros de distancia. Y por cada arma que inutilizaban, 2 más parecían ocupar su lugar, dirigiendo sus fuerzas con serena precisión. Ordenaba contraataques cuando el enemigo se extendía demasiado. Ordenaba retiradas cuando el enemigo era demasiado fuerte. Convirtió cada edificio en una fortaleza y cada calle en una trampa que esperaba conquistar un planeta en cuestión de horas. En cambio, se encontraron luchando por cada metro de terreno. El comandante se desesperó. Su flota había sufrido grandes pérdidas y sus fuerzas terrestres estaban siendo destrozadas por un enemigo que se negaba a quedarse muerto. Cada vez que creía haber ganado un sector, combatientes humanos emergían de túneles y edificios, y la lucha comenzaba de nuevo. Nunca había visto nada igual. Nunca imaginó que ninguna especie pudiera luchar con tanta furia. La batalla duró 9 días. 9 días de combate constante por tierra, mar y cielo. 9 días de humanos muriendo y matando y negándose a rendirse. Cuando un grupo de granjeros se quedó sin munición, atacaron a los soldados con herramientas agrícolas. Cuando una escuela estaba rodeada por tropas enemigas, los maestros armaban a sus alumnos con lo que encontraban y defendían el edificio hasta que llegaban refuerzos. Cuando un hospital se veía amenazado, los médicos y enfermeras llevaban a sus pacientes a un lugar seguro a través de túneles subterráneos y luego regresaban para luchar junto a los defensores. Blake se ganó un nombre durante esos 9 días. Lo llamaban el fantasma de porque parecía estar en todas partes a la vez. Aparecía tras las líneas enemigas cuando creían estar a salvo. Atacaba depósitos de suministros y centros de comunicación. Volvía sus propias tácticas contra ellos y les hacía temer a las sombras. Al 8º día, intentó un asalto final y dedicó sus fuerzas restantes a un avance masivo hacia la capital. Creía que si lograba capturar a Governor, la resistencia colapsaría. También se equivocó en eso. Se negó a evacuar. Se quedó en las escaleras de la capital mientras las tropas avanzaban por las calles. Estaba rodeado de civiles que habían tomado armas y se habían unido a la lucha. Eran viejos y jóvenes, hombres y mujeres, personas que nunca imaginaron ser soldados. Permanecieron juntos esperando al enemigo. Nunca los alcanzaron. Blake lideró un contraataque que atacó al enemigo desde 3 direcciones a la vez. Combatientes humanos emergieron de edificios, túneles y alcantarillas. Lucharon con todas sus fuerzas y no se detuvieron hasta que el último soldado murió o huyó. El comandante ordenó una retirada completa al 9º día. Había comenzado con 60 naves de guerra. Partió con 43, la mayoría gravemente dañadas. Había perdido miles de soldados en tierra. Había fracasado por completo y sabía que su carrera había terminado. Pero más que eso,
Sabía que todo lo que creía sobre los humanos era erróneo. La noticia se extendió por la galaxia más rápido que la luz misma. Aunque una de las especies más antiguas y poderosas que existen había sido derrotada por una colonia humana, no por un puesto militar ni por una fortaleza fortificada. Una colonia civil sin defensas oficiales había repelido una flota invasora y había ganado. El embajador Carter recibió mensajes de docenas de especies que querían saber qué había sucedido. Ella les dijo la verdad. Los humanos no eran como otras especies. No calculaban las probabilidades ni sopesaban los costos. Cuando se sentían amenazados, simplemente se negaban a perder. El delegado la contactó en privado. Le dijo que lo que había sucedido no era racional y estuvo de acuerdo. Ella le dijo que no era racional. Era humano. Y le dijo que eso era solo el comienzo. En la tercera, el capitán Grant y Grace escucharon los informes. Oyeron hablar de las armas ocultas, los búnkeres subterráneos y los colonos que luchaban como guerreros. Se miraron y comprendieron algo que siempre habían sospechado, pero nunca habían admitido. La humanidad se había estado preparando para esta guerra durante 300 años. Alguien sabía que se avecinaba. Alguien se había asegurado de que cada colonia, cada puesto de avanzada, cada asentamiento humano tenía las herramientas necesarias para sobrevivir. Y ahora esas herramientas se estaban utilizando. El Imperio Galáctico temblaba, y los humanos apenas comenzaban. No cometieron los mismos errores que ellos. Llegaron con una fuerza abrumadora, y vinieron a destruir. El gran señor de la guerra reunió la flota más grande de la historia, 300 naves de guerra llenas de los mejores guerreros que su especie había producido. 50 transportes de tropas cargados con soldados que habían entrenado toda su vida para el combate y 2 rompeplanetas, armas enormes capaces de destrozar un mundo. Eligió su objetivo con cuidado. Nueva Boston era la joya de la frontera humana. Un mundo de 12 millones de personas, con ciudades que brillaban como diamantes y bosques que se extendían hasta el horizonte. Era hermoso y próspero, y quería verlo arder. Transmitió sus intenciones a toda la galaxia. Quería que todos lo vieran. Quería que todas las especies vieran lo que le sucedía a los humanos que se atrevían a resistir. Habían fracasado porque eran débiles y arrogantes. No había ninguno. La gobernadora María recibió la advertencia 3 días antes de la llegada de la flota. Tenía 45 años, cabello oscuro y ojos serenos, pero había visto demasiado en su vida. Había crecido en una colonia que casi fue destruida por piratas. Había visto morir a sus padres protegiendo su hogar. Entendía mejor que la mayoría lo que significaba la guerra. Convocó una reunión con todos los líderes del planeta, comandantes militares, funcionarios civiles, científicos, ingenieros, maestros, médicos. Les explicó lo que se avecinaba y les preguntó qué querían hacer. Rendirse era una opción. Podrían aceptarla. Quizás no mataran a todos. Quizás simplemente esclavizaran a la población y despojaran al planeta de sus recursos. Nadie eligió la rendición. El almirante Chris Ekins comandaba la flota de defensa. Tenía 52 años y había servido en el espacio durante 30 años. Su flota era pequeña, 18 naves espaciales viejas que habían visto días mejores. Un puñado de naves de transporte armadas que nunca fueron diseñadas para el combate, y un acorazado, el Defiant, que era el orgullo de New Boston, pero aún superado por 3 cruceros. Chris miró su flota y luego los informes que mostraban 300 naves enemigas acercándose. La matemática era simple. No podía ganar esta batalla con lo que tenía, pero sonrió de todos modos porque sabía algo que ellos desconocían. La capitana Grant comandaba el Defiant. Tenía 38 años y había servido a las órdenes de Chris Hawkins durante una década. Lo conocía lo suficiente como para reconocer esa sonrisa. Le preguntó qué planeaba. Chris le dijo que la Tierra les había dejado regalos. Escondidas por todo el sistema, había armas y defensas que se habían colocado allí cuando se fundó la colonia. Nadie sabía de ellas hasta el día en que la Tierra quedó en silencio. Entonces llegó el mensaje, recuerda quién eres, y con él llegaron códigos de acceso, coordenadas e instrucciones para sistemas que no deberían existir. La flota llegó un martes por la mañana, posicionó sus naves en una formación perfecta alrededor del planeta. Activó sus sistemas de comunicación y transmitió sus demandas. Los humanos tenían una hora para rendir su mundo. Si se negaban, abriría el planeta y vería morir a todos. María respondió personalmente. Le dijo que los humanos no se rendían. Le dijo que Nueva Boston lucharía hasta el último aliento. Le dijo que hiciera lo peor que pudiera. Rió. Ordenó a su flota avanzar. La primera oleada de naves entró en el alcance de las armas e inmediatamente comenzó a morir.
Desde búnkeres ocultos por todo el planeta, 57 plataformas de defensa automatizadas se elevaron al cielo y abrieron fuego. En el cinturón de asteroides, más allá del planeta, minas que habían permanecido inactivas durante 3 siglos se activaron y comenzaron a buscar objetivos. Y de la luna más grande, emergió un arma que lo dejó paralizado en su silla de mando. El martillo de Saúl era un impulsor de masa que se extendía kilómetros por la superficie lunar. Aceleraba barras de tungsteno a casi la velocidad de la luz y las disparaba con precisión perfecta. La primera varilla impactó a un crucero y lo convirtió en gas expansivo. La segunda varilla impactó a otro, y a otro, y a otro. Vio morir a 75 de sus naves en los primeros minutos de la batalla. Nunca había visto nada igual. Nunca imaginó que los humanos pudieran construir tales armas. Ordenó a su flota dispersarse y encontrar el origen del devastador fuego. El almirante Chris Hawkins dirigió su pequeña flota hacia el caos. Las naves humanas eran rápidas y ágiles, mientras que las grandes y lentas eran lo suyo. Se movían entre naves enemigas y atacaban puntos débiles que el blindaje no estaba diseñado para proteger. El Defiant lideró cada carga con la capitana Grant transmitiendo en todas las frecuencias. Les dijo que habían venido a destruir a los humanos. Les dijo que los humanos no eran tan fáciles de destruir. La batalla se prolongó durante 3 días, y sus rompeplanetas avanzaron, decididos a terminar la lucha destruyendo Nueva Boston por completo. El martillo de Saúl los apuntó de inmediato. El primer rompeplanetas. El Ker explotó antes de poder disparar. El segundo logró cargar su arma antes de que una varilla de tungsteno la convirtiera en escombros. En tierra, las tropas intentaron aterrizar y establecerse. Encontraron que cada zona de aterrizaje y cada edificio estaban fortificados. Un maestro de escuela llamado Ben organizó una unidad guerrillera con sus vecinos y familiares. No tenían entrenamiento militar. Contaban con maquinaria agrícola, explosivos caseros y la furia de quienes defienden sus hogares. Destruyeron una columna blindada entera en una sola noche. No podían entender lo que estaba sucediendo. Eran los mejores guerreros de la galaxia. Habían conquistado docenas de especies. Nunca habían perdido una guerra. Y ahora estaban siendo masacrados por granjeros, maestros y comerciantes que deberían haber estado aterrorizados. Al final del tercer día, había perdido 218 naves. Sus fuerzas terrestres habían sido diezmadas. Su reputación estaba en ruinas. Ordenó una retirada total y huyó del sistema con lo que quedaba de su flota. Sobrevivió lo suficiente para regresar a casa. Un mes después, su propia gente lo ejecutó por la vergüenza que les había traído. El mayor señor de la guerra de su generación, asesinado por humanos que deberían haber sido presa fácil. La almirante Grant permaneció en el puente de la Defiant y vio cómo la flota desaparecía en la oscuridad del espacio. Su nave estaba dañada y la mitad de su tripulación herida, pero ella sonreía. Habían logrado algo imposible. Habían derrotado a un enemigo que debería haberlos aplastado. Abrió un canal con todos los humanos del sistema. Les dijo que habían ganado. Les dijo que la galaxia recordaría este día. Y les dijo que esto era solo el comienzo. A través de las estrellas, los humanos escucharon la noticia y sintieron un cambio en su interior. No eran débiles. No estaban indefensos. Eran la humanidad. Y nunca serían conquistados. Había pasado un año desde que la Tierra quedó en silencio y la galaxia se había transformado hasta quedar irreconocible. El Imperio Galáctico solo existía de nombre. El Consejo se había dividido en 6 facciones en guerra, cada una culpando a las demás del desastre del dominio, que había desembocado en una guerra civil tras la ejecución del Gran Señor de la Guerra. Las especies que antes se habían acobardado ante las grandes potencias ahora miraban a su alrededor y veían una oportunidad. Viejas alianzas se desmoronaron. Se formaron otras nuevas, y a pesar de todo, la colonia humana se mantuvo firme. La embajadora Carter se había convertido en algo más que una diplomática. Ahora lideraba la coalición humana, una alianza flexible de colonias que se extendía a lo largo de 1000 años luz. Carecían de gobierno central. No tenían emperador, ni presidente, ni consejo gobernante. Solo se tenían el uno al otro y la determinación compartida de que nadie volvería a amenazarlos. Se encontraba en la gran cámara del Senado Imperial en Nexus Prime, la misma sala donde se habían reído de ella hacía un año. La cámara estaba medio vacía. Muchas especies se habían retirado del imperio por completo. Los que quedaban la observaban con algo nuevo en los ojos. Ni desprecio, ni compasión, sino miedo. Dirigirse a todos. Les recordó lo que habían dicho cuando la Tierra quedó en silencio. Habían llamado a los humanos débiles. Los habían llamado dispersos y destrozados.
Habían predicho que sin su mundo natal, la humanidad se desvanecería en la nada. Les preguntó cómo habían funcionado esas predicciones. Nadie respondió. El silencio se extendió por la cámara como un ser vivo. Les dijo que los humanos no necesitaban compasión ni protección. Les dijo que la humanidad había sobrevivido durante miles de años adaptándose, luchando y negándose a morir. Les dijo que la Tierra no había sido su fuerza. La Tierra era donde habían aprendido a ser fuertes. Y ahora toda la galaxia sabía cómo era esa fuerza. En los confines del sistema solar, algo estaba sucediendo que nadie esperaba. Sensores de largo alcance a través del espacio humano detectaron movimientos cerca del Sol. Naves emergían de detrás de la corona solar. Naves de diseño humano, pero construidas a una escala que dejaba atónitos a los observadores. El comandante Jack estaba en el puente de la nave más grande jamás construida por cualquier especie. El Saúl Ascendant tenía 10 kilómetros de largo, una colonia móvil y una nave de guerra a la vez. Llevaba una población de 200.000 humanos y armas capaces de desafiar a cualquier flota existente. Y no estaba solo. Miles de naves lo rodeaban. Una flota construida en secreto durante 3 siglos, oculta en el único lugar donde nadie pensaría en buscar. Jack había sido ascendido mucho más allá de su puesto original. Cuando la Tierra quedó en silencio, él era un comandante de rango medio en una estación espacial distante. Ahora era un almirante elegido por quienes habían planeado este momento durante generaciones. No sabía por qué lo habían elegido. Solo sabía que no les fallaría. Recibió una comunicación de la embajadora Carter. Le dijo que la galaxia lo observaba. Le dijo que la humanidad estaba lista para conocer la verdad. Asintió y activó los sistemas de transmisión de la nave. El mensaje se difundió por todos los rincones del espacio conocido. A todas las especies. Cada mundo. Cada estación lo recibió al mismo tiempo. Jack habló con una voz tranquila que cargaba con el peso de 300 años de preparación. Le dijo a la galaxia que la Tierra no había caído. La Tierra se había transformado. Durante 3 siglos, la humanidad había sabido que este día llegaría. Sabían que las otras especies eventualmente intentarían destruirlos. Y por eso se habían preparado. El silencio no era la muerte. El silencio era la evolución. Explicó que toda la población de la Tierra se había reubicado en estaciones y naves ocultas por todo el sistema solar. Habían pasado un año construyendo, preparándose y esperando el momento adecuado. Ahora ese momento había llegado. El gobernador vio la transmisión desde. Estaba de pie en el mismo lugar donde se había enfrentado a la invasión un año atrás. Las lágrimas corrían por su rostro curtido al comprender lo que había sucedido. La Tierra no había abandonado a sus hijos. La Tierra se había estado preparando para salvarlos todo el tiempo. El capitán Gran y Grace observaron juntos en el 3. Su equipo minero se reunió a su alrededor. Las mismas 42 personas que se habían preguntado qué sucedería cuando la Tierra quedara en silencio. Ahora lo sabían. Habían formado parte de un plan que se remontaba a los primeros días de la expansión humana hacia las estrellas. La almirante Grant brindó por su tripulación a bordo del Defiant. Habían luchado, sangrado y casi muerto defendiendo Nueva Boston. Ahora entendían por qué la lucha había merecido la pena. La humanidad no solo sobrevivía. La humanidad se alzaba. El Saúl Ascendant abandonó el sistema solar y emprendió su viaje hacia el corazón de lo que una vez fue el Imperio Galáctico. Tras él venían miles de naves, una flota capaz de desafiar a cualquier fuerza existente. No venían a conquistar. Venían a asegurarse de que nadie volviera a amenazar a la humanidad. Jack pensó en el mensaje que había aparecido en todas las pantallas humanas hacía un año. Recuerda quién eres. Ahora lo entendía. No era una despedida. Era un recordatorio. Los humanos siempre habían estado destinados a las estrellas. Siempre habían estado destinados a superar cualquier obstáculo y derrotar a cualquier enemigo. Solo necesitaban recordar esa verdad cuando llegara la oscuridad. El delegado observó cómo se acercaba la flota humana desde su antiguo hogar. Había vivido 10.000 años y había visto a muchas especies ascender y caer. Pero nunca había visto nada parecido. Una especie que se había dado por terminada, surgiendo del silencio para convertirse en la fuerza más poderosa de la galaxia. Era todo lo que creía entender sobre el universo. Envió un mensaje a la embajadora Carter. Le dijo que se había equivocado con los humanos. Le dijo que le gustaría discutir una nueva alianza entre sus especies. Sonrió cuando leyó el mensaje. Recordó estar en la Cámara del Senado mientras los delegados alienígenas se reían de ella. Recordó el miedo en los ojos de Kate cuando la Tierra quedó en silencio.
Recordó cada momento de duda y desesperación que los humanos habían enfrentado durante el último año. Y recordó que lo habían superado todo. Le envió su respuesta. Le dijo que la humanidad daba la bienvenida a nuevos amigos. Le dijo que la galaxia estaba cambiando y que quienes se adaptaran prosperarían. Ella le contó que la caída del Imperio Galáctico había comenzado el día en que la Tierra quedó en silencio. Pero el ascenso de la humanidad había comenzado